ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Veamos lo que también nos dice Levítico 24, 19 y 20. Dice: al que lesione a su prójimo, se le infligirá el mismo daño que haya causado, ¿no? Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Y Deuteronomio 19, 18 al 21 dice: los jueces harán una investigación. Mire, quiero que preste atención a esta primera parte, lo que nos está diciendo aquí el pasaje, porque voy a explicar algo aquí. Los jueces harán una investigación minuciosa, y si comprueban que el testigo miente, que es falsa la declaración que ha dado contra su prójimo, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, ¿no? Imagínense si nosotros viviéramos con esta ley. Yo no sé qué tan ordenado sea nuestra sociedad, qué tan bueno sea esto y qué tan duro era también esta ley, ¿no? Pero la norma, según lo que nos enseña la palabra de Dios, la norma ojo por ojo no fue dada, hermanos, para animar a las personas a la violencia. Tal vez a simple vista, cuando leemos esto podemos decir: pero ahí dice, pastor, tenemos que cobrarnos. Puede ser que sí, pero no era para animar a la violencia. De hecho, los pasajes del Antiguo Testamento no nos dicen: véngate personalmente cuando alguien te haga daño. No está diciendo eso, querido hermano, ¿no? Quiere decir exactamente lo opuesto. Quiere decir: no te vengues por ti mismo, sino deja que la justicia sea administrada por las autoridades. Deja que las autoridades se hagan cargo. Deja que las autoridades tomen el lugar que les corresponde para poder hacer justicia, dictaminar justicia, ¿no? En cambio, la interpretación que nos enseñaron los rabinos desde el tiempo de Jesús era que confirmaba los sentimientos de venganza, dejando a un lado la misericordia, ¿no? Esta ley era interpretada como el divino visto bueno a la venganza personal. Ellos decían: tienes que vengarte por ti, toma venganza en tus propias manos, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Sin embargo, la Biblia enseña con toda claridad, querido hermano, que la venganza personal no es aprobada por Dios, no es aceptada por Dios, no, todo lo contrario, está en contra. Por ejemplo, miren lo que dice Levítico 19 y 18, dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Proverbios 20, 22 dice: no digas: pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Y también Proverbios 24, 29 dice: no digas: como Él me ha hecho, así le haré y pagaré al hombre según sus obras. Hermanos, la Biblia aprueba, está a favor de la labor de los tribunales, está a favor de la labor de los jueces, pero se opone al juicio, se opone a la venganza personal, ¿no? Y cuando hablamos de los tribunales, cuando hablamos de los jueces, esto también se podría aplicar a los padres en los hogares, esto también se podría aplicar a los maestros en los colegios, esto también se podría aplicar a los pastores y líderes y ancianos aquí en la iglesia. Si usted y yo no ejerciéramos la disciplina mediante las autoridades establecidas por Dios, nuestro mundo caería en una anarquía moral. Es necesaria la aplicación de la justicia a través de la autoridad que es delegada por Dios. De hecho, cuando Dios
permite y establece autoridad, pues justamente es eso. Es para infringir justicia, equidad. Y es como que si Dios estuviera haciendo la justicia que debe hacer. Tal vez podemos decir, pero pastor, hay mucha corrupción. Pastor, no hay equidad. Pastor, todas las cosas que están sucediendo en este mundo, en este país, ¿no? Pero así nos enseña la palabra de Dios, querido hermano. Los jueces fueron puestos para eso, para infringir justicia, para dar equidad, para poner corrección. Y son puestos por Dios. Son establecidos por Dios, querido hermano. Ahora, el Señor nos muestra un camino más elevado, porque podríamos decir, está bien, entonces hagamos justicia a través de los jueces. Hagamos justicia a través de las personas que están en eminencia, ¿no? Pero el Señor aquí en este pasaje nos está enseñando un camino mucho más elevado, querido hermano, ¿no? Él nos está diciendo, no resistas al que te haga mal. Pastor, eso que está pidiendo y eso que está diciendo, eso sí es difícil. No resistas al que te haga mal, dice la palabra de Dios. Nos enseña el pasaje, no te resistas al que te está haciendo daño, ¿no? Pero ¿qué significa, querido hermano, este llamado a la no resistencia? ¿Qué es lo que implica, no? El verbo griego es antistemi, así como lo estoy pronunciando. Y significa no resistir, no oponerse, no contrarrestar o no colocarse uno mismo en contra de algo o en contra de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿A quién o a qué nosotros no debemos resistir, querido hermano, ¿no? La primera parte del versículo 39, Jesús nos propone que no optemos por la represalia contra aquellos que nos hagan mal, sino que usted y yo tenemos que actuar con bondad, tenemos que actuar con amor, querido hermano, ¿no? Cuando usted y yo respondemos la violencia con violencia, ¿qué es lo que estamos haciendo, querido hermano? Estamos trayendo más violencia, ¿no? Esto empeora las relaciones, querido hermano, ¿no? En efecto, cuando usted y yo no resistimos al que nos hace mal, ¿no? Se refiere a nuestras relaciones personales, en primer lugar con nuestros hermanos cristianos. Con la persona que está a su lado. Mira a la persona que está a su lado. Mira, a ver. En primer lugar, mire a su esposa, si está con su esposa. Mira al que está a su lado, ¿no? Es probable, esperemos que no pase, que en algún momento alguien que está a su lado le haga algo mal. Esperemos que no. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar cuando alguien me hace mal? La persona más cercana a mí. De hecho, déjeme decirle que duele más cuando las personas más cercanas me hacen daño. Amén. Cuando viene de un extraño, ni fu ni fa. Por último, ya déjame. Pero cuando viene de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro pariente, nuestro tío, nuestro primo, nuestro mejor amigo, ¿cómo nos sentimos? Eso sí duele, ¿no? Y la pregunta es, hermano, ¿cómo usted y yo vamos a resistir? ¿Cómo usted y yo vamos a reaccionar frente a este tipo de situaciones, ¿no? Porque muchas veces, pues, vamos a tener que pasar por este tipo de cosas, hermano, ¿no? Entonces, implica tu forma de actuar. ¿Cómo tú vas a actuar frente a esta situación? ¿No? ¿Cómo vas a actuar frente a los que te tratan mal? ¿No? Por supuesto, hermano, la Biblia nos exhorta, ¿no? a los cristianos que no nos opongamos a los que nos hacen daño. La Biblia sí nos enseña, resiste al maligno. La Biblia sí nos enseña, si el maligno, si Satanás está tratando de hacer daño a la iglesia, resiste al maligno. Dice la Biblia que tenemos que luchar, pero la Biblia dice que no luchamos contra carne ni sangre. Tenemos que luchar contra los gobernantes de las tinieblas, los que están detrás de lo que el enemigo usa para hacernos daño. Tenemos que luchar contra ese tipo de potestades, contra ese tipo de entes, ¿no? Contra ellos hay que resistir, hay que pelear, hermano, ¿no? Pero porque usted y yo no podemos ser cómplices,
¿no? Del sistema del mundo que está gobernado por el maligno, ¿no? El texto no es una invitación a que seamos cómplices de la maldad. No es que el pastor, dice no resistas al mal, entonces que el mal siga, no. De hecho, usted y yo somos los entes a través del Espíritu Santo que estamos deteniendo la iniquidad. Así dice la Biblia, querido hermano. Usted es un ente que está deteniendo que toda la maldad de Satanás pueda regarse sobre el mundo. Porque usted lo está deteniendo a través de su vida, de su testimonio, de su predicación, de la palabra, querido hermano, ¿no? Pero lo que el Señor nos está enseñando aquí es que nosotros tenemos que amar a esa persona que tal vez nos hace daño. Aceptarla tal como es, bendecirla, tratar de ayudarla, a levantarla, sacarla de la ignorancia, ¿no? Ese es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer, hermano, ¿no? Cuando alguien nos hace algún daño, usted y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos, es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a traer resultados saludables a usted y a mí. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque nos va a traer salud espiritual. Cuando usted se venga, no es que usted dice la venganza es dulce, pero usted sabe que la venganza no es un sentimiento real que pueda traer en nosotros paz. La venganza no es que trae realmente paz a nuestro corazón. Me encanta la frase del Chavo. Fue muy sabio el que lo dijo hace muchos años atrás en uno de sus episodios. Él dice, la venganza nunca es buena. Dice, mata el alma y la envenena. ¿No? Y es así, hermano. La venganza daña nuestra alma, envenena nuestro corazón. Cuando nosotros nos vengamos, no es que podemos decir, está cumplido todo. Cuando usted y yo aprendemos a pasar por alto la ofensa, a perdonar a esa persona, a ese enemigo, o tal vez no es enemigo, a ese ser querido que nos hizo daño, a ese jefe, a ese amigo, a ese compañero. Cuando usted pasa por alto la ofensa, entonces usted lo que está haciendo es parando la violencia, parando el dolor, parando la resistencia, parando el mal. Porque usted lo que está haciendo es ser testimonio, ¿no? Para que brote la bondad y el amor hacia las personas. Eso es lo que hace el no resistir al mal. Hay una mujer llamada Elizabeth Elliot. Les quiero contar esta historia porque a mí me inspiró mucho con respecto a este amor hacia quienes le hicieron daño a esta mujer. Elizabeth Elliot fue la esposa de Jim Elliot. Jim Elliot, quien con sus 4 amigos fueron asesinados a punta de lanza por los Aucas. Yo no sé si usted alguna vez escuchó esta historia, pero estos misioneros fueron a vivir a la Amazonía ecuatoriana y ellos estaban tratando de entrar con sus avionetas a un territorio Auca. Hablaban que este territorio era un territorio caníbal, que era difícil entrar, que era una tribu salvaje y que era difícil de llegar a ellos. Y estos hombres entraron y efectivamente murieron a punta de lanza, ¿no? Ellos trataban de evangelizar, fueron malinterpretados obviamente la barrera del idioma fue difícil, no entendieron las cosas y ¡pum! Murieron estos misioneros, estos hombres, ¿no? Y Elizabeth, la mujer de Jim Elliot, tenía todo el derecho de sentir deseos de venganza, ¿no? Deseos de vengarse, incluso deseos de abandonar su fe, querido hermano, y su servicio a Dios. Sin embargo, esta mujer, después de su luto, después de se fue a Estados Unidos, estuvo algún tiempo allá, pero ella decidió volver a la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Volver con su hija, ¿no? Y vivir en medio de esta gente, aunque habían matado a su esposo, habían matado a sus amigos, ella decide volver, ¿no? Esta mujer ya falleció en el 2015, ya muy anciana, ¿no? Deja un gran ejemplo de gracia, deja un gran ejemplo de perdón, de bondad y obediencia al Señor. Y no solo eso,
ella, gracias a ese testimonio, mucha gente, muchos indígenas, muchas tribus, mucha gente de aquel pueblo vino a los pies del Señor, ¿no? Mucha gente vino a Cristo a través de su testimonio y a través de que ella vivió. Incluso vivió y convivió ahí con el que fue el asesino de su esposo. Imagínense. Qué ejemplo esta mujer, ¿no? Hermanos, nosotros no sabemos el impacto que podemos causar cuando no resistimos al mal. Usted no tiene ni idea del impacto, ni nos imaginamos cómo las personas pueden ser impactadas cuando nosotros no pagamos mal por mal. No, vivimos en un mundo caído, hermano, es verdad. Vivimos en un mundo donde hay violencia, hay muchas cosas duras, en una sociedad violenta. Tarde o temprano, usted y yo vamos a ser maltratados, vamos a ser estafados, vamos a ser agraviados, ¿no? El consejo del Señor es: no busques represalia, no trates de vengarte, no pagues con la misma moneda. Espera en Dios, deja que Dios haga su parte y tú y yo vamos a ver los resultados. Ese es el consejo, querido hermano, ¿no? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esta es la forma, de la manera en que usted y yo podemos ser mejores cristianos. Cuando no resistimos al mal, cuando no nos vengamos, cuando hacemos todo lo contrario. Cuando hacemos todo lo contrario, cuando amamos a esa persona, cuando aceptamos a esa persona, cuando le recibimos a esa persona. Por eso dije al principio, esta es una de las enseñanzas más difíciles, porque hay algunas variables con respecto a esto, querido hermano. Usted dice, pero ¿tengo que volver a darle la misma confianza de antes a esta persona que me hizo daño? Es probable que no, hermano. En la práctica usted no puede volver tan rápido: te abro las puertas de mi casa, te abro las puertas de mi vida. No. Una cosa es perdonar y no pagar mal por mal, y otra cosa es reservarte, hermano, y ir de a poquito dándole una nueva oportunidad. No. Hay que tener cuidado con eso, pero que no haya en tu corazón el deseo de vengarte, el deseo de represalia. Ahí está el problema, querido hermano. Ahí está la situación. Entonces, el Señor nos da aquí 4 ejemplos de no resistir al mal. 4 cosas importantes que nos enseña el Señor con respecto a no resistir el mal. En primer lugar, dice que soportes a quien te quiera agredir, ¿no? Dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla, que dice, vuélvele también la otra, ¿no? Jesús dice que soportes a quien te quiera agredir, ¿no? Lo que el Señor está diciendo es: soporta las ofensas sin responder con más ofensas, porque si se responde una injusticia con otra injusticia, entonces ya no es una injusticia, sino son 2, ¿no? Ya son 2 injusticias, y esto se vuelve una cadena interminable. Yo lo veo en mi casa con mis hijos. Mi hijo le hace algo a uno le hace algo al otro y el otro le responde, después el otro quiere responder. Y tiene que venir papá o mamá y decir, basta. Pero en su caso, como usted es un hijo de Dios, si alguien lo injuria, si alguien le hace daño, si alguien lo trata mal, usted puede decir, stop. Yo no voy a responder de la misma manera. Yo no voy a responderte de la misma manera, ¿no? Mire, Jesús mismo con su vida dio el ejemplo, ¿no? Dice la Biblia, pues cuando lo maldecían, no respondía con maldición. En una ocasión, cuando el Señor estaba siendo llevado a ser procesado al juicio, le preguntan algo, no recuerdo bien el pasaje, pero él responde, y viene un soldado romano y le da una cachetada. ¿Y sabe lo que dice el Señor? El Señor le dice, si yo he dicho algo malo, quiero que me lo digas. Pero si no he hecho nada malo, ¿por qué me golpeas? Fue la única cosa que el Señor hizo, preguntar, ¿por qué me estás golpeando? Si no puede haber respondido, ¡pum! Toma, desgraciado. Pero él no respondió. Ese
ese es el ejemplo que nos deja el Señor, querido hermano. Nuestra forma de responder, hermanos, por medio de otra ofensa, querido hermano. Jesús nos llama a tomar el camino difícil del amor al prójimo. Y el amor no recurre a la venganza, no recurre a la represalia, querido hermano. Número 2, ¿cuál es el segundo ejemplo que nos deja el Señor? Que hagas el bien aun a quien te quiera quitar por la fuerza lo que es tuyo. Dice, si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, ¿qué dice? Dale también tu camiseta o tu túnica, ¿no? Entonces, la primera cosa que vimos es nuestras relaciones personales, ¿no? Cuando alguien te da una bofetada, ¿cómo debes responder? La segunda cosa, segundo ejemplo, tiene que ver con las relaciones legales. Con nuestras relaciones legales, ¿no? Lo que Jesús le propone al cristiano, querido hermano, aquí es: no debe responder con violencia a quien sin derecho demanda algo que es tuyo. Pastor, pero es mío, yo me lo gané con el sudor de mi frente, yo he trabajado por esto, ¿no? Pero hermano, la violencia genera más violencia. Cuando usted trata de ganar o trata de pelear por lo que es suyo a través de violencia, esto va a traer más violencia, ¿no? En cambio, muchas veces el amor, tal vez en algún momento no, tal vez te encuentres con alguien que es desadaptado, pero por lo general el amor siempre es más fuerte que el odio, ¿no? Y si en ocasiones pareciera que no sucede así, en todo caso, usted se ha portado como un hijo de Dios. Usted se ha portado como un discípulo del Señor, como un verdadero hijo de Dios, al asumir el principio enunciado por Jesús. Mire, hermano, con frecuencia, escúcheme, con frecuencia el amor desarma a los agresores. El amor desarma a los agresores. Número 3. Tercer ejemplo que nos da el Señor: que hagas el bien a quien te pone bajo presión exigiendo tus servicios, ¿no? Dice el versículo 41, si alguien te obliga a llevar la carga por 1 kilómetro, ¿qué dice? Llévasela por 2, ¿no? Esto tiene que ver con nuestras relaciones con el gobierno. Y justo estamos en días difíciles con el gobierno, ¿no? Lo que Jesús quiere decir, enseñar es que no es que el cristiano se haga cómplice del gobierno, hermano. No es que usted tiene que aceptar toda la corrupción o las cosas que pasan en el gobierno. No, esto era lo que pasaba en el Imperio Romano. Era un gobierno opresor, era un gobierno corrupto, ¿no? Pero lo que el Señor está diciendo es: haga bien al prójimo aún en medio de la opresión, ¿no? Pero pastor, ¿cómo debemos responder nosotros frente a todas estas medidas, frente a este paquetazo que nos está dando el gobierno, nuestro presidente? ¿Cómo usted y yo debemos responder? ¿Usted cree que está bien, no? ¿Usted cree que debemos protestar, que debemos salir a las calles, debemos quemar llantas? Y tal vez usted dice: no, eso no hacemos los cristianos. Pero muchas veces los cristianos hacen otra cosa. En sus conversaciones están maldiciendo al gobierno. En sus conversaciones, muchas veces en nuestras conversaciones, estamos hablando mal de nuestro presidente, estamos hablando mal de su gabinete, estamos hablando mal y eso es maldecir. Eso es maldecir, querido. Y eso muchas veces es tan normal verlo en cualquier círculo. Los pobres, los de clase media, los ricos, todos hablan mal. Por lo general están hablando mal del gobierno, de conformidad al gobierno, y esto, y lo acá, y mire, y el subsidio, y esto, y qué desastre, y que se largue ese presidente, lárgate, Lenín. Estamos hablando muchas veces mal del gobierno. Yo pienso que nosotros, querido hermano, nosotros no hemos sido llamados a protestar. Nosotros no hemos sido llamados a pelear contra los gobernantes, por más corruptos que sean, hermano. Usted no ha sido llamado a hacer manifestaciones, ¿no? Esto no nos enseña la Biblia. Yo he buscado en la Biblia por toda la Biblia, yo no veo esto, hermano, que usted tiene que salir a protestar y maldecir y hablar mal del gobierno y tratar de derrocar un gobierno, porque es una autoridad puesta por Dios.
Usted y yo no somos llamados a esto, hermanos. ¿Sabe a qué sí hemos sido llamados? Hemos sido llamados a orar por las autoridades. Hemos sido llamados a bendecir a nuestras autoridades. Hemos sido llamados a que les bendigamos, a que hagamos el bien a ellos. Aunque tengamos que llevar cargas, impuestos altos, aunque nos quiten los subsidios, hermanos. Dios nos ha llamado a bendecir. A eso nos ha llamado el Señor. Pastor, no estoy de acuerdo contigo. Sí, así dice la palabra. Pero esa es la razón por la cual existen los cristianos, hermano. Para ser de bendición. Para bendecir al gobernante. Pablo lo dice, tenemos que orar por nuestras autoridades. Ese debe ser nuestra mayor labor. Hermanos, orar y bendecir por nuestras autoridades. Estos días son los días más importantes para los cristianos, para orar, para bendecir. Estos son los días, hermanos. Estos son días clave para poder bendecir a nuestro presidente, a los alcaldes, a toda la gente que está en eminencia. Ese debe ser nuestro trabajo. No el ponernos ahí en contra de ellos. No resistas al mal con respecto a eso. Más bien bendice, que Dios traiga días mejores de paz, de bendición para nuestra familia, para nuestro país. Esa debe ser nuestra labor, querido hermano. Y número 4, ¿cuál es la siguiente ilustración que nos da el Señor? Dice, que seas generoso con quien quiere parte de tus bienes. Dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado de ti, dale. No resistas. Nuestras relaciones económicas, ¿no? Habrá alguien que te pide prestado. Habrá alguien y se olvida de pagarte, ¿no? Y tal vez otro que por fuerza quiere apoderarse de lo que te pertenece a ti. El mensaje de Jesús no es que el cristiano sea un tonto a quien los demás le pasen por encima. No nos está diciendo eso, ¿no? Sino que sea de espíritu generoso, ¿no? Aún con aquellos que quieren hacerte el mal, querido hermano. Ser de un espíritu generoso, bondadoso, ¿no? ¿Cuál es la idea, hermano, de estas 4 verdades, de estas 4 ilustraciones que nos da el Señor aquí? La idea es esta: que exista la posibilidad de que con el bien se venza el mal, que con el amor se desarme el odio. Esa es la enseñanza, el principio general de este mensaje, hermano. Lo repito, la idea es que exista la posibilidad de que con el bien se venza el mal, con el amor se desarme el odio. ¿Cuántos dicen amén? Esa debe ser nuestra actitud, querido hermano. Esa debe ser nuestra forma de vivir en el reino aquí en la tierra. Así usted y yo tenemos que vivir, ¿no? El seguidor de Jesucristo no opta por la venganza. No opta por actuar con maldad, sino con generosidad, con amor hacia su prójimo. No tomemos la justicia en nuestras propias manos, querido hermano. Para terminar, yo quiero compartir con ustedes estas preguntas. Hágase una autoevaluación usted mismo. ¿Cuán bondadoso es usted con los demás? Número 2. ¿Cuándo fue la última vez que usted actuó mal con otra persona? Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted actuó mal con alguien? ¿No? ¿O cuándo fue la última vez cuando actuó bien hacia quien no le hace bien a usted? Cuando usted hizo que ascuas de fuego estén sobre su cabeza. Dice también otra versión, que la cara se le caiga de vergüenza. No es el propósito, ¿no? Pero cuando usted hace bien a alguien que le hace mal, ¿qué va a pasar con esa persona? Se le va a caer la cara de vergüenza. Que esa sea nuestra actitud, querido hermano, ¿no? Si usted ha actuado bien, entonces tiene un gran motivo para darle gracias a Dios. Pero si usted ha actuado mal con otras personas, entonces pídale perdón al Señor, ¿no? Y pida perdón también a esa persona con quien usted se ha portado mal. Amén.